Comenzando en un minuto. Estamos comenzando. Cómo el gaming se convirtió en el motor del metaverso. James Mollen, Estados Unidos. Patrick Sweeney, Interactive Entertainment Law Group. Fabricio Módica, Barreiro Módica Abogados, Paraguay. Seguimos con nuestras sesiones. Tenemos a Aldo Fabricio Módica, socio de Barreiro Módica Abogados de Paraguay, quien va a estar solo presencialmente, como lo ven aquí, pero bien acompañado virtualmente con dos grandes ponentes, a quien él ahora va a estar presentando. Aldo, todo tuyo el panel, muchas gracias. Y la persona perfecta para hablar de gaming, sin duda, Nasip, eres tú. Muchísimas gracias, Martín. No, la verdad que es un gusto estar aquí presente. Siempre digo que me toca hablar de videojuegos, se conjugan varias pasiones, ¿no? La propiedad intelectual, los videojuegos y en algunos casos los deportes, ¿no? Bueno, el día de hoy tenemos un panel muy interesante que es cómo el gaming se convirtió en el motor del metaverso, como habrán visto por las presentaciones anteriores. Lo fundamental del metaverso, creo yo, siempre lo vinculamos a los videojuegos, lo vinculamos al gaming. Entonces hoy tendremos un panel de primer nivel con realmente dos pesos pesados de la industria legal de los Estados Unidos. Brevemente en el panel vamos a hablar de cómo fue evolucionando esto de la estructura del gaming en el metaverso, sus características, su vinculación con las marcas, temas de propiedad intelectual, algunas casuísticas, pero más que nada nos centraremos, enfocaremos en lo que serían los videojuegos desde el punto de vista vinculados a la tecnología del blockchain. Antes de presentar a los panelistas que estarán remotamente, por supuesto, como ya lo mencionó Martín, me gustaría mencionar y agradecer al profesor David Greenspan, quien es un gran amigo de la casa. En el caso de David Greenspan, él ayudó a la organización del panel, sugiriendo nombres, viendo algunos de los temas. Y en ese sentido hay un libro muy importante sobre los videojuegos que se llama Mastering the Game, que viene a ser como la Biblia para la industria legal de los videojuegos. Él ahora acaba de lanzar la segunda edición y menciono este libro porque muchos colegas y amigos de ACIPI hemos colaborado con el libro, sobre todo en lo que se refiere a la propiedad intelectual y los videojuegos en la región latinoamericana. El libro está disponible de forma gratuita en la página web de la OMPI. Si entran, ponen la página de la WIPO en Mastering the Game y van a poder descargarlo de manera gratuita. Así que sin más, me gustaría leer brevemente el currículum de nuestros expositores. En primer lugar le tendremos a James Gatto.
El señor Gatto codirige el equipo blockchain de Shepard Mullin y su equipo de video games. Él ha sido líder intelectual y asesor estratégico de empresas que se ocupan de blockchain y NFT, juegos, mundos virtuales, metaversos, realidad virtual, realidad aumentada y temas de redes sociales. Durante más de 30 años ha brindado asesoramiento estratégico en todos los aspectos de propiedad intelectual y derecho tecnológico, especialmente aquellos impulsados por nuevos modelos de negocio y o tecnologías disruptivas. Su práctica se enfoca en blockchain, incluyendo juegos de blockchain, criptomoneda, NFT, entretenimiento interactivo, metaverso, mundos virtuales, juegos, realidad virtual, aumentada, deportes de fantasía, deportes electrónicos, también arte digital y juegos de azar en línea. Él asesora a clientes sobre estrategias de propiedad intelectual, acuerdos y desarrollo de publicación, términos de servicio, acuerdos de transacción en línea y tecnología, cuestiones regulatorias. El señor Gatto ha estado involucrado con blockchain desde el año 2012 y ha sido reconocido como un líder por organizaciones como Best Lawyers in America, el año 2021 al 22, criptomoneda, blockchain y think tank Trailblazer, The National Law Journal, 2018, y líder de opinión sobre blockchain y criptomonedas por la National Law Review del año 2018. Luego le tenemos a Patrick Sweeney. Patrick Sweeney es uno de los abogados líderes en la industria del gaming y se desempeñó como asesor interno y externo en una variedad de empresas a lo largo de su carrera. En sus más de 20 años en la industria del gaming, Patrick ha negociado una variedad de acuerdos de desarrollo de juegos, lo que resultó en el lanzamiento comercial de más de 300 juegos en todas las plataformas de distribución y territorios. Además, ha representado a clientes con respecto a los derechos de juego en más de 50 importantes propiedades cinematográficas y televisivas y ha negociado numerosas licencias de tecnología y otros acuerdos inherentes a la industria del gaming. Patrick ha escrito o figurado en varios artículos para publicaciones como The Daily Journal, Game Developer Magazine, entre otros. Además, Patrick es un orador frecuente sobre temas legales relacionados con la industria de los juegos en nombre de organizaciones como Law Seminar International, International Game Developers Association, American Bar Association y Beverly Hills Bar. Patrick es también miembro fundador y es presidente de la Video Game Bar Association, una organización a la que solo se puede acceder por invitación y que reúne a los mayores profesionales legales de la industria del gaming. El panel va a estar dividido en 3 sesiones. La primera va a ser una breve presentación a cargo de James Gatto sobre lo que sería la tecnología del blockchain y los videojuegos. Luego tendremos aproximadamente 15 minutos. Una segunda etapa van a ser preguntas y respuestas como una especie de una entrevista de 30 minutos. Y luego, si el tiempo nos da, tendremos 10 minutos finales para preguntas y respuestas de parte del público. Así que sin más, si ya están listos, bueno, le damos la bienvenida y le dejamos en compañía de James Gatto, quien nos hará una presentación sobre el gaming en la tecnología blockchain. Adelante, James. Thank you, and welcome everybody. It's a pleasure to be here and have the opportunity. Muchas gracias. Me gusta saber que están viendo los juegos. Entonces, lo que vamos a hacer breve en revisión sobre los fundamentos de blockchain y los juegos de blockchain, una discusión. Brevemente, ¿qué es blockchain? Blockchain es una forma de tecnología de diarios distribuidos, es una base de datos de transacciones, pero es diferente cuando pensamos en un diario, presentamos en los libros que tienen páginas donde se anotan las transacciones e información y cuando llenamos una página pasa a la siguiente. Con blockchain hay bloques en lugar de páginas. Y bloques que se llenan con las transacciones y cuando llenan un bloque va al siguiente. Una de las cosas que es diferente sobre la blockchain es que en vez de estar un solo diario, donde históricamente ha existido, tiene copias de todo el blockchain que se guardan en múltiples nodos, que son diferentes computadoras en la red. Y algo más que es importante en esto es que estos nodos son controlados y gestionados por diferentes entidades. Y hay múltiples nodos que son gestionados por múltiples entidades, lo que hace que blockchain es como una tecnología distribuida, por eso se llama así. No está en una controlada, centrada, sino que está en múltiples ocasiones. Cualquier cambio que se haga transmitido todas las notas, se han sido aprobados por la red.
y esa aprobación de red, puesto que no lo hace una única entidad, pero un operador de nodo. Por eso es que se llama descentralizado, por lo tanto no es controlado por una única entidad. Entonces, ¿cuáles son esos bloques? Imaginemos que hay un grupo de transacciones que se guardan en un bloque y son validados por la red, ya sea transacciones en los distintos nodos, se validan y el bloque, los datos de transacción del bloque se escriben en un blockchain. Y los bloques realmente son una cadena de bloques y esa cadena de bloques que forman lo que llamamos el blockchain. Y cómo se unen, están encadenados esos bloques. La forma es que una vez que bloque 1 sea escrito en el blockchain, se crea un valor hash y ese es un algoritmo que se escribe basado en el contenido del bloque 1 y genera una cadena de caracteres alfanuméricos. Y el valor hash del bloque 1 se escribe en el bloque 2. Y lo que sucede es que si alguna persona vuelve y trata de cambiar los datos en bloque 1, el nuevo valor hash de bloque 1 no concordará, no calzará con el bloque 2 y se sabe que alguien trató de alterarlo y ese blockchain específico, esa instancia específica, esa cadena no será validada, no será valorada y esa cadena será desestimada por el resto del nodo. De esta forma y con otros aspectos de criptografía, una vez que los datos se escriben en un blockchain, es inmutable, no puede cambiarse sin detectarse ese cambio y desestimarse. Lo otro, el dígito criptomoneda y cartera digital, eso es donde las transacciones se guardan en un libro y el blockchain valida y procesa esas transacciones. Y la forma en que se ingresa en esas transacciones es con lo que se llama una cartera digital, una billetera digital, y esa realmente es un software, es como un browser, excepto que tiene una contraseña privada y una pública. Si quiero enviar dinero, criptomoneda a Patrick, necesito saber cuál es la contraseña pública y yo necesito ingresar mi contraseña privada para firmar la transacción. Eso funciona como un correo electrónico. Si quiero enviar el correo a una persona, necesito saber la dirección, pero no puedo enviar algo de sus cuentas sin ingresar y utilizar mi contraseña, que es la contraseña privada. Y una vez que una transacción se envía de una cartera y es validada por la red, y asumiendo que es una transacción válida, lo que termina sucediendo es que mi contraseña pública, que es la identificador de mi cartera, habrá un ingreso contable que dice, si envío un Bitcoin a Patrick, dirá que su cartera tiene un Bitcoin. Y eso es lo que es registrado en el libro. Criptomoneda no está guardado en una cartera, es que la identificación de cartera es asociada con el ingreso en el libro, ya sea criptomoneda. ¿Y qué es NFT? A diferencia de criptomonedas, que son commodities fungibles, cada Bitcoin es igual al otro, pero con non-fungible tokens, NFTs, el token representa un activo singular y esa es la parte no fungible, donde aplica. Si pensamos en NFTs, tiene dos partes. El primero es el token, que representa la propiedad o los derechos a algo, y el algo generalmente es un activo que es ya sea físico o digital o algún tipo de propiedad o derecho de propiedad. De una forma fácil de ver esto es que el token es como el derecho al carro, el título de propiedad del carro, y el activo es el carro. Hay un número de identificación que corresponde a la identificación como de un carro. Eso es guardado en una base de datos y muestra quién es el dueño de ese activo específico. Y esos NFTs. Y si profundizamos en eso, la forma en que se crean los NFTs es que son acuñados por un contrato inteligente y eso es un código de cómputo que se usa para crear y gestionar la venta del NFT. Y el token tiene una identificación singular que identifica ese token. Y luego están los metadatos y que están incluidos cuando se van a crear el token. Y el metadato puede incluir una serie de cosas que incluye uno de los activos a los que se refiere el NFT, puede ser una imagen que muestra un ejemplo de cómo se ve el activo y muy importante,
generalmente hay una referencia a donde el archivo, si es un activo digital, a donde se ubica el archivo o alguna forma de identificar el archivo, porque generalmente el activo no está guardado en el blockchain. El token sí, pero el activo está en otro lugar. Entonces, al igual que con criptomonedas que mencioné la cartera, la forma en que funciona la parte del token de NFT, una vez que se genera la identificación del token y alguien lo compra, esa identificación de token se asocia a la identificación de su cartera y eso se registra en blockchain. Eso dice, este token pertenece a ese dueño de esta cartera, pero la ubicación de esta está en otro lugar. Hay que entender a dónde está ese archivo. Y eso es, para eso sirven los metadatos. Y en cuanto a el contrato inteligente, es un código de cómputo, no es un contrato en sí. Y el código en ese sentido crea el token y gestiona la reventa. Y una de las cosas interesantes con NFTs es que como parte de crear el token, una cosa que se especifica en los metadatos es si se va a cobrar algo por la venta, y eso está programado en tal forma de que cada vez que se revende un NFT, un porcentaje de la venta va al emisor original del NFT, a su cartera específica, y eso se cobra automáticamente. Esa es la forma en que los emisores no solamente obtienen una única venta de un artículo, pero obtener también algo sobre la reventa cada vez que se da. Y como mencioné, FT, el activo generalmente no es guardado en el blockchain. ¿A dónde se guarda? Bueno, puede estar guardado en un servidor centralizado. La compañía que crea el NFT lo puede guardar en un servidor, su propiedad, en una solución de archivos donde tiene almacenamiento de nube, pero eso está bajo control de una única entidad y eso se refieren a un servidor centralizado o se puede tener almacenaje descentralizado. Hay una serie de alternativas para eso. El más común que se utiliza se llama IPFS, que es Interplanetary File Service, y es una red distribuida, parecido a blockchain. Son dispositivos descentralizados bajo control de distintas instancias y el protocolo de red guarda datos en esos distintos dispositivos. Cuando se quiere recuperar hay que saber la identidad y el contenido que está especificado en metadatos y recupera el archivo cuando se requiere. Hay una cantidad creciente de variaciones de NFTs, pero principalmente los principales NFTs son estáticos, significa que los metadatos están fijos una vez que se acuña el NFT y se crea en el blockchain. Si el NFT representa una imagen específica, siempre va a representar esa imagen y no cambiará. Hay otra clase de NFT que está ganando popularidad que se llaman NFT dinámicos, y con NFT dinámicos los metadatos pueden cambiar basados en condiciones externas, basados en ciertos datos u otros tipos de cosas. En un ejemplo sencillo que vemos aquí, que se relaciona a contenido de juego, como en el centro quizás tengamos un avatar basado en NFT en un juego, y el avatar base o la versión newbie es bastante sencilla, y en la medida que el jugador está jugando y demuestra pericia y kills y con una flecha, los metadatos pueden actualizarse para reflejar eso y puede desencadenar alguna habilidad, por ejemplo, de arquero, cuando se mata cierta cantidad de competidores con la flecha. Por ejemplo, y como pueden ver al lado derecho, los metadatos se actualizan y no solamente actualizan las características del jugador, pero en vez de esto puede cambiar la imagen asociada con el NFT. Entonces, como ven en la parte inferior derecha, se va del avatar nuevo a un avatar que representa a un arquero. De esa forma el NFT puede cambiar con el tiempo basado en datos actualizados. Vemos todo tipo de cosas que se convierten en tokens en el contexto de juegos, todo tipo de artículos virtuales, mencioné avatars, accesorios, moda digital también, u otros skins, armas, tierra, juegos basados en metaverso, arte de juegos. También veo muchos NFTs en coleccionables como Capshot,
eventos deportivos, tarjetas digitales deportivas. Y como mencioné temprano, NFTs también puede representar la propiedad. Por ejemplo, puede ser tiquetes para un concierto en vivo. NFT puede significar el derecho a esa entrada, a ese tiquete, entrada a ese evento. Si es un evento en vivo, puede ser por un asiento específico y también derecho de propiedad, cosas como contenido especial o un canal donde se puede conocer a una personalidad, a una celebridad. Es algo que da derecho a otra cosa. También hemos visto una cantidad de objetos físicos que se convierten en token a través de NFTs. A grosso modo, es importante entender los derechos de PI asociados con NFTs y en la mayor parte de los casos el usuario es generalmente dueño del token, puede comprar y vender el token, pero generalmente solo obtienen una licencia al activo digital del metadato, no son dueños del activo subyacente. Y una de las cosas que me gusta mencionar es que en muchos lugares que venden NFTs, de hecho, los confunden y eso tiene que ver con falsa publicidad. Personas creen que son dueños de los datos subyacentes, donde realmente lo que tienen es una licencia. ¿Y qué es la licencia? Bueno, hemos visto muchas marcas existentes que utilizan su PI como un activo en NFT que está protegido en NFT y generalmente es una licencia no comercial para el activo, para que los usuarios lo muestren, pueden mostrar el token para reventa, pero es todo lo que pueden hacer. En otros casos vemos licencias comerciales donde las personas pueden comercializar el contenido sujeto a algunos permisos, pero el activo subyacente, especialmente con NFT, es el retener el derecho de autor y ellos serán dueños y como usuario solo se obtienen los derechos que son otorgados por la licencia. Algo más importante cuando se emite un NFT es que como cualquier otro medio digital, si va a utilizar un activo digital o asociado con NFT, quiere asegurarse de hacerlo bien, que sea dueño de toda la propiedad intelectual del activo digital o si tiene una licencia para poder manejar lo que la licencia le otorga como parte del NFT. Entonces, ¿cómo se relaciona esto con los juegos? Los NFTs se usan mucho en los juegos de blockchain y una de las cosas que debemos entender con los juegos es que por lo general la lógica del juego mismo y al jugar el juego no se reporta en el blockchain. La mayoría de los juegos de blockchain son juegos tradicionales, pero la diferencia principal es que los activos y la moneda son en parte o en su totalidad manejados por medio de blockchain. Entonces, si vemos este cuadro, cuando pensamos en los juegos tradicionales y la gestión de los inventarios que tienen jugadores, están centralizados y el que publica el juego están centralizados y controla qué puede usar el jugador en el juego. Con blockchain está descentralizado. Los jugadores pueden emitir un NFT para los artículos del juego, pero por lo general los usuarios pueden sacarlos del juego y también pueden usar otros o traer otros activos al juego y todo esto se maneja por medio de los blockchains quien publica el juego. Y los juegos más tradicionales, una moneda interna al juego que puede usarla para comprarla, solo se puede usar en el juego y no puede venderla fuera de la plataforma, mientras que los juegos de blockchain hay una criptomoneda que se utiliza para comprar los activos dentro del juego que se convierten a moneda y si es abierto se puede comprar por medio del proveedor del juego y en los lugares de mercado. Con los artículos del juego generalmente están cerrados y que publica los permite compartirlos porque son parte de su inventario y puede usarlos en el juego. Con muchos de los juegos de blockchain realmente con artículos que se basan en claves que ustedes pueden comprar dentro o fuera del juego. En la mayoría de los casos el que publica el juego solo publican artículos para el juego, pero con blockchain emiten cosas que usted puede publicar cosas por terceros, como una moda digital creada por terceros, pueden ser usados por los avatares de las diferentes modas. Otra diferencia de la mayoría de los juegos la mayoría de los activos tienen una licencia limitada para usar en el juego
Entonces, el servicio no permite venderlo fuera de juego. Con los juegos de blockchain, como mencioné antes, los activos sí se pueden comprar y vender fuera del juego. Y parte de eso se relaciona con el modelo de negocios. En la mayoría de los casos, el que lo publica, si vende artículos digitales, reciben una licencia de una vez, venden el juego y el jugador lo puede usar hasta en algunos casos de manera permanente, pero a veces se expira o se utiliza. Entonces pueden tratar de vender al jugador otro artículo, pero en el caso de los juegos de blockchain, si se emite una FT sobre un artículo y ese artículo se revende, piensen no solo en las regalías que reciben por la venta inicial, algo más que de perspectiva del modelo de negocios para los juegos de blockchain y los juegos tradicionales se constatan es el modelo general de negocios. En muchos de los juegos hay muchas mecánicas, cajas azules y otras cosas que monetizan exitosamente dándole ingresos a los publicadores, pero hay problemas de los juegos donde hay éxito en diferentes partes del mundo y hay tratamiento de estas blue boxes por lo general en Estados Unidos. Si alguien paga para apostar, entonces hay alguna oportunidad basado en esto que puede agregarle valor, eso se considera apostar, pero en la mayoría de los casos en Estados Unidos las empresas tradicionales de juegos les dicen que los activos dentro del juego no tienen ningún valor, no se pueden vender fuera de ese juego y solo tienen valor como entretenimiento. Y por supuesto, los tribunales están de acuerdo con esto y el publicador ha creado mercados secundarios que tratando de vender, pero las leyes prohíben estas ventas y entonces se convierte en un círculo cerrado. En la mayoría de los casos, los artículos no solo son para entretenimiento, no tienen valor como apuestas. Entonces, con los juegos de blockchain, obviamente todo esto difiere porque el artículo se puede vender. Este argumento no es válido porque en los artículos dentro del juego se pueden vender si tienen valor. Entonces, si el mecánico tiene mayor posibilidad que se consideren como apostar. Entonces vemos en muchos de los juegos de blockchain, debido a esto, es que muchos de los juegos, el modelo de negocio no se basa en cajitas azules y otros mecánicos, sino más bien en los contenidos generados por los usuarios, el que se monetiza. Y entonces esto trae diferentes problemas diferentes al apostar relacionados con la propiedad intelectual y otros problemas. Regulación financiera, por ejemplo, como las leyes contra el lavado de dinero y cosas como estas. Ese fue un vistazo general de los tipos de juegos. Hay un par de artículos que ustedes no lo tienen, que estos son artículos que entran en más detalles sobre los juegos de blockchain y NFTs, pero ahora voy a ir a pasar a la discusión de los paneles. Muchísimas gracias, James. Ahora quisiéramos darle una oportunidad de responder preguntas. Yo tengo una pregunta para Patrick. Patrick, ¿puede hablar un poco más sobre la relación del metaverso con los juegos? Hello, Patrick. Hola, Patrick, ¿me puede decir? Sí, me disculpo, no le escuché anteriormente. ¿Sí puede hablarnos un poco más sobre la estructura del metaverso en los videojuegos? Sí, gracias por Jim, por este vistazo general del blockchain. Yo vengo de esto de la perspectiva de juegos porque yo hago negocios dentro de los juegos tradicionales y podemos hablar de que es un juego tradicional, pero lo que he determinado que más de diferentes veces trabajando con juegos de blockchain y NFTs, lo que he encontrado es que el modelo de negocios todos ven como una oportunidad, ya sea para la venta de regalías o NFTs acuñar regalías, NFTs a larga escala. Esto realmente va más allá de lo que es el juego y equilibrar. Es menos que un tema legal de lo que yo creo. Más bien creo que es la manera en que están estructurados los juegos, no tanto un tema legal. Y yo argumentaría de que es una proposición muy difícil de tener una experiencia de un juego que cuenta una buena historia
en lo que es un campo de juego tan abierto en blockchain. Es un panorama muy abierto, todos ven la oportunidad, pero eso puede ser una bendición y una maldición al mismo tiempo, porque creo que la mayoría de los casos no se entiende bien esto y va muy rápido. Entonces creo que encontrar la mezcla correcta de un juego dentro del metaverso y del blockchain es una propuesta difícil. No ha habido muchos éxitos todavía. Es una cuestión de nombre, pero no hay una gran experiencia de juego. Entonces, para responder su pregunta sobre la estructura de los juegos de metaverso, es algo que todavía se está escribiendo. Como dijo James en su presentación, la estructura del juego es muy parecida a los juegos en cualquier plataforma en el pasado y obviamente con diferentes casillas o suscripciones, productos o consolas. Entonces la mayoría de mis clientes crean juegos o los activos digitales que luego se ponen a la venta en el mercado digital. Gracias, Patrick, por esto. Entonces, esta pregunta ahora va a ser ¿cuál es la naturaleza de los videojuegos? Estamos hablando de productos, servicios, estamos hablando de experiencia. ¿Qué considera sobre esto? ¿Qué cree de esto? James. Primero James y luego Patrick. Sí, creo que puede ser todo lo anterior y alguna combinación de esto. Creo que es dar seguimiento a lo que dijo Patrick. Sí creo que con los juegos de blockchain es típico que esta descentralización que sucede con la Web3. Creo que hay muchas de las cosas que históricamente se usan para hacer un buen juego podrían no funcionar con los juegos de blockchain. Creo que una de las grandes características que estamos viendo como resultado de algunas de estos modelos de negocios y algunas de las cosas que han trabajado muy bien hasta el momento, hasta cierto límite para los juegos de blockchain, es más basado en las comunidades, contenido generado por usuarios, no es 100% centralizado y controlado por las empresas que crean los juegos. Este es un gran cambio de lo que históricamente se ha hecho en los juegos. Y creo que lo mejor de esto, y tal vez aún no hemos pensado eso, es que la gente está experimentando con esto, como dijo Patrick, para tratar de entender exactamente qué funciona. Pero hay muchos aspectos diferentes de lo que está sucediendo actualmente con los juegos de blockchain que la gente está haciendo. Vemos más bien como los roadblocks, los bloqueos, cuando hay una generación de conciencia donde vemos que hay un metaverso y lo encontramos. Esto es realmente lo que está surgiendo. Y vemos a ver elementos de esto en otros juegos que realmente funcionan. Y también vemos dentro de estos bloqueos de los conciertos, vemos servicios, entrenamiento. Puede haber otros elementos que tal vez no son parte directa del juego, pero se relacionan con ellos, que también van a ser muy posibles, pues si no podemos jugar con la creación de la comunidad. Hay diferentes elementos que más allá de solo jugar el juego en estos juegos basados en blockchain. Gracias, Patrick. Sí, estoy de acuerdo. Creo que hace que sea más difícil establecer los parámetros de la experiencia de contar la historia y lo que sea, pero no es imposible. Como dijo anteriormente, se ha hecho con las experiencias que tienen dentro de los juegos y ya estos bloqueos o roadblocks que mencionó, ya sea un producto o un servicio, una experiencia. La experiencia es todos los anteriores. Los juegos han evolucionado más del blockchain para hacer todo esto. La preocupación siempre ha sido, incluso antes, con las microtransacciones o los juegos basados en suscripciones fuera de blockchain, la preocupación siempre ha sido el equilibrio. Si el usuario se siente que la única manera de hacer algo divertido en el juego es gastar dinero, o si constantemente les golpean en la cabeza para que moneticen, el usuario se apaga, y ha sido el caso igual por 25 años. No creo que va a ser diferencia en el caso del blockchain. Entonces, encontrar ese equilibrio creo que es lo que es difícil, y creo que la primera ola de juegos que estamos viendo en blockchain son realmente como, no diría que son conejillos de indias porque sería muy fuerte hacerlo, pero sí están tratando de ver qué funciona y qué no, y la próxima generación de juegos probablemente van a ser mejores iteraciones de esto, porque muchas veces incluso muchos de los clientes que desarrollan no quieren trabajar con juegos basados en blockchain. Entonces, la gerente de esos estudios les amenazan para ver cuáles proyectos aceptan,
porque es cierto, existe un estigma de que los juegos basados en blockchain realmente solo se basan en ganar dinero y no dan una gran experiencia para los jugadores. Y eso, por eso trabajan los NFTs, porque no se conocen bien si todavía no funciona bien en blockchain. Pero va a suceder. Tenemos otra pregunta. ¿Cuáles son algunas de las consideraciones de propiedad intelectual para comercializar los activos digitales asociados con los NFTs? Sí, hay muchos de temas de licencias comerciales muy interesantes. Eso tiene que ver con la tendencia histórica de la emisión de licencias en estos contextos. La mayoría de las veces, como mencioné, si tienen una marca preexistente o generalmente recibe una licencia limitada para utilizar un artículo dentro del juego de manera más amplia. Incluso lo que hemos visto con las NFTs, incluso fuera de los juegos, es que por lo general estos activos digitales se usan de manera limitada para poder mostrarlos. Puede ser una foto o algo parecido. Lo que estamos viendo también en el área hasta el momento es donde hay licencias comerciales que se han otorgado a activos digitales que han creado gran valor para las organizaciones, mucho más de lo que esperaban. Entonces, si se otorga una licencia comercial, tenemos que ser en parte de esta serie de 10,000 fotos, la gente que usan estas fotos y han creado todos tipos de cosas alrededor utilizando estas derechos de licencia comercial. Una empresa creó un restaurante en Long Beach, California, que se llama Bored and Hungry, que es una cadena o un restaurante de hamburguesas. Y hay otro que creó un club de desayunos que utiliza la misma marca y ha creado 5,000 tokens nuevos, y todos los dueños de los tokens reciben copias nuevas y las pueden compartir con otras personas y otros beneficios. Lo que hacen que piensan en la reventa de esto y todas las regalías de reventa de los NFTs que generan, reproducen. Entonces, esta comunidad llega a cierta cantidad, pueden crear nuevas marcas y enviar nuevas copias del token a los que son dueños de ellos. Entonces, la gente crean como una historia y crear una banda para publicar esta música. Son diferentes ejemplos de que la gente está tomando estas imágenes únicas y creando toda una marca alrededor de ellas. Por eso las consideraciones de PI. Lo que es más interesante es que Google Apps, por ejemplo, fue creado como una empresa NFT en preexistente PI, sin ingresos, y crearon este app y tuvieron éxito, se convirtieron más exitosos posteriormente. La gente está comercializándolos. Hay diferentes maneras en que YouGov actualmente está monetizando mucho más de lo que han hecho. Han hecho productos específicos donde tienen un club. Si usted, dueño de puede comprar un NFT que tiene características similares al mono que usted ya tiene, y tiene un suero digital que han vendido, y usted puede mezclarlo con el simio y crear un nuevo simio con características nuevas, y puede cobrar todas las regalías de reventa sobre estas. Ha creado en este festival, que es una marca real, donde están haciendo apariciones personales o festivales con diferentes aspectos. Así que consiguieron recaudar $450,000 en la evaluación que se hizo recientemente, y todas las historias con los simios. Y al otorgar esta licencia comercial, ahora están creando muchos negocios auxiliares a su alrededor. Todo lo que estamos viendo son marcas tradicionales, como por ejemplo marcas de alta moda que están creando NFTs para lo que a los avatars usan, porque generalmente para alguien que tiene un patrón famoso, que ya tienen problemas de PI preexistente, y hay ingresos asociados con estas propiedades intelectuales en otros contextos. Entonces, estas marcas dan licencias muy limitadas, y creo que vemos esta dicotomía de cómo las marcas tradicionales tienen ingresos de la PI emitiendo estas licencias limitadas para tratar de hacer un mercadeo de marcas para ganar mucho más dinero actualmente, mientras que las empresas de NFT que nacieron así están usando sus NFTs para crear una marca y generar ingresos. Es un contraste bastante amplio.
Creo que agregar a esto, mi trabajo tiende a enfocarse no en esta línea, sino más bien más hacia arriba o de hacia abajo, dependiendo de cómo se vea con la gente que se le ha indicado o encargado crear un activo para una marca. Entonces, mis consideraciones son diferentes a la marca o a las tarjetas. Mis consideraciones es asegurarnos de que si hay un ingreso que se divida en partes iguales en lo que tiene que ver con las licencias comerciales, que se incluye y que no. El titular de los activos, asegurarnos, por supuesto, que contractualmente reciban pago por su trabajo y ajustar las guías para el negocio y las consideraciones sobre trabajar en este tipo de cadena de abastecimiento. Esto es lo que estamos haciendo a nivel de contractual. Entonces, los contratos actualmente no son tan diferentes para los proveedores de servicios que crean los juegos o los tercerización de los juegos. Todavía que existen consideraciones que tienen que concordar con las licencias que se otorgan. Entonces, ¿cómo crean una licencia que se puede hacer cumplir para un NFT? Esto realmente es una pregunta interesante que creo que el pensar que tiene y ha seguido evolucionando. Generalmente bajo la ley contractual, derecho contractual puede hacer un contrato en Estados Unidos por lo menos que básicamente dice que para tener un contrato vinculante, el usuario final tiene que aceptar la licencia afirmativa a los servicios que se ponen a disposición. Entonces estamos viendo en muchos casos donde el usuario tiene que decir estoy de acuerdo con estos términos de servicio, pero solo cuando crean una cuenta o hacen una compra o usan un tiempo. Si esto es así, entonces típicamente se puede hacer cumplir o ejecutar ese contrato, mientras que simplemente es un contrato de términos de servicio que no se requiere realmente aceptarlo. En algunos casos es diferente. Entonces, con las NFTs se venden de diferentes maneras y lugares. A veces se venden dentro del juego u otros plataformas, ofertas controladas privatamente, y podría haber términos de licencia y términos de servicio que se tienen que aceptar. En estos casos, inherentemente, están aceptando la licencia que va junto con la NFT. El problema con poner términos de licencia en el acuerdo de servicios es que hay que personalizarlo porque puede tener diferentes NFTs con diferentes licencias. Lo que estamos viendo en muchos casos es que con los NFTs que trabajan con los emisores, estamos tratando de asegurarnos que donde está esa licencia, donde se comercializa la NFT en la página web de un cliente, un mercado, o se vende de algún medio de algún servicio, que cuando ellos presentan el NFT tengan una casilla que marque, dice que yo compro este NFT y estoy de acuerdo con usar los términos de la licencia. Si se acepta de manera firmada, entonces en esos casos se vuelve vinculante probablemente. El otro desafío que surge con respecto a las NFTs, que ya hemos mencionado, es que las NFTs inherentemente se pueden vender. Están diseñadas para hacerlo así. Entonces, si Battery compra un NFT en uno de los juegos y más adelante yo quiero comprárselo, me lo puede vender directamente sin pasar por el mercado. Y si yo sé que lo tiene y lo quiero, le puedo hacer una oferta y me la puede vender. Entonces, si pensamos en la reventa no sin un mercado o una lista, entonces la pregunta es cómo nos aseguramos de que la licencia sea vinculante para mí si yo no tengo que aceptarla, porque es una recompra. Entonces, este es el desafío de la industria actualmente. Otra de las cosas que hacemos, que mucha gente recomienda poner por lo menos un vínculo para la licencia en los metadatos del NFT, creo que es una buena idea, pero tal vez por sí misma no va a ser muy eficiente, porque la mayoría de los compradores no ven los metadatos y no requiere una aceptación afirmativa. Solo si está la licencia ahí es una de las cosas que les puede mencionar durante la transacción. Algo que hemos estado tratando de hacer bajo los derechos de
DPI tenemos que hacer una transferencia de licencia. Básicamente lo que decimos que si usted es dueño del NFT puede revender el token. Si vende el token, su licencia se termina sobre ese activo, pero la licencia se puede transferir al comprador bajo ciertas condiciones. Típicamente las condiciones incluyen como vendedor usted tiene que presentar la licencia al comprador, tiene que aceptarla. De hecho, mucha de la gente no lo va a hacer, pero sí podemos como un requerimiento. El comprador dice nunca acepté la licencia, entonces no va a tener ningún derecho porque simplemente no es dueño de los derechos. Entonces para tener el derecho de usarlo necesitan la licencia. Entonces vamos a ver cómo funciona y tenemos muchas licencias de fuente abierta que nunca han sido aceptadas formalmente y se ha demostrado en las cortes porque el trabajo subyacente, el código tiene derechos de autor y si no aceptó la licencia no tiene derecho a hacer modificaciones a distribuirlo. Entonces se han presentado argumentos que se pueden relacionar con la esfera de datos abiertos o código abierto. Entonces diferentes empresas que estamos trabajando actualmente con una que se llama Intangible, que está tratando de crear una capa de tecnología en la plataforma del ecosistema que se usa para cada vez que se venda el NFT se tenga que presentar la licencia al comprador para poder seguir adelante con la venta. Entonces creo que es una decisión legal de cómo se puede hacer que esto se pueda hacer vinculante desde el punto de vista legal y pueda haber algunas soluciones tecnológicas que puedan ayudar con esto. Patrick, sí, nuevamente viendo esto de una capa más hacia abajo en cuanto al punto de vista de los desarrolladores de código, proveedores de servicios que crean estos activos, es un desafío porque si el desafío más importante es crear una licencia que sea vinculante, hay que asegurarnos que los clientes sepan desde el principio que no necesariamente va a saber cómo va a funcionar y cómo va a recibir el pago más adelante. Entonces, siempre estamos poniendo atención a algunas de las maneras de estructurar un contrato para que sea un nivel más básico para poder no renunciar a todos esos ingresos más adelante. No se trata de recibir tanto dinero cuando crea el juego desde el principio. Honestamente, a la manera en que suceden las cosas actualmente en esta onda de juegos, si yo fuera un desarrollador de un juego que estoy trabajando con blockchain o un publicador de otro tipo de juegos, yo le diría al cliente en este momento, ponga un colchón en su presupuesto de desarrollo más que lo que pueda hacer adelante, porque más adelante usted tiene que prepararse para lo que malo que pueda suceder. Entonces se debe estructurar el contrato de modo de que las oportunidades sean de identificar cuáles son los desafíos desde el principio. Y la última pregunta sería, ¿cuáles son los temas de propiedad intelectual que tienen que ver con los avatar, con la publicidad y otros temas? Sí, esta es una muy buena pregunta y la respuesta puede ser muchos. Empezamos con los derechos de marca. Una de las cosas que es perspectiva que está siempre en esto, una mujer que se llamaba Amy Weaver, no recuerdo cuál era su nombre real, pero ella creó un avatar y de hecho daba servicios con una plataforma tecnológica y tenía una marca para su avatar porque ella estaba ofreciendo servicios por medio de avatar. Creo que fue uno de los primeros donde el avatar mismo fue creado y protegido con un derecho de marcas. Entonces, la publicidad es un área muy amplia con respecto a los NFTs para saber si son avatares basados en NFTs o imágenes o fotos de celebridades. Y la mayoría de la gente es, por lo menos en Estados Unidos, por lo generalmente la ley estatal o el derecho constitucional realmente no es un delito federal utilizarlas en las publicidades. Entonces hay muchos conceptos equivocados sobre la publicidad y los derechos de autor. Y las personas generalmente confunden los ambos. Y en mi
yo creo que son diferencias. Un ejemplo sencillo, si yo soy fotógrafo y tomo una foto de Patrick, que es un abogado de juegos muy famoso, y yo tomo su foto y yo la vendo a hay una asociación de abogados, como yo tomé la foto legalmente, lo podemos hacer esta venta pública. Yo soy el dueño de los derechos de autor de la foto, aunque sea una imagen de otra persona. Pero si él quiere usar esta imagen, no tiene que hacerlo sin mi permiso, porque hay diferentes celebridades que han sido demandadas por usar sus fotografías que les tomó otra persona en sus propias páginas web. Entonces, en cuanto a la publicidad, no se basa en los derechos de autor, sino con base en los derechos de a nivel estatal, de alguien toma una imagen o una voz o las maneras u otros atributos asociados con una persona específica y los utilizan cada uno de estos para vender otros bienes o servicios, y esto generalmente es cuando hay un derecho a un problema de publicidad, porque por lo general se considera o se ven como que esta celebridad endorsó ese producto o servicio y realmente no lo hicieron así, entonces no hay permiso de usarlo comercialmente. Entonces, en los NFT ya hemos visto demandas donde la gente está tratando de crear un NFT con base en las celebridades para sus juegos o sus imágenes digitales, y creo que es una pregunta importante desde el punto de vista legal. ¿Qué es un NFT? Y como mencioné anteriormente, si tienen el token y la parte del activo también, si el activo incluye una imagen de una celebridad, de alguien famoso, digamos, tomemos el ejemplo de la foto en vez del avatar. Tenemos un token que representa la propiedad de una licencia que el fotógrafo otorgó a esa imagen, o es la NFT en sí misma algo diferente. Es un producto. Entonces, hay un caso actualmente que se está discutiendo donde email de una guía de cómo se puede hacer un NFT, el que es Nike versus Nugget. Stacked es el servicio donde artículos del juego verifican la autenticidad, y una de las cosas que hacen para los clientes. Entonces, una vez que verifica la autenticidad, tienen los tenis físicas y las pueden vender, y pueden venderlas como un NFT que incluye la imagen de los zapatos tenis, y típicamente dicen que son auténticas. Entonces, Nike los demandó porque les dice que al crear esta imagen adicional, además de la foto del producto físico, están violando varias leyes y derechos que tiene Nike. En estos casos, uno de los temas que es interesante ponerle atención es que la sección dice que el NFT, el token, es como un recibo digital que no le da derechos, simplemente dice que usted es dueño de algo. En este caso es una licencia sobre este activo digital, que son las tenis digitales. Pero Nike dice que usted está vendiendo estas tenis como un producto. Entonces ellos están diciendo que el NFT es un producto digital, y al vender ese producto sin permiso está violando los diferentes derechos de Nike. Yo creo que parte de eso tiene que el avatar, si es basado en el NFT, ¿qué se está vendiendo realmente? Si es solamente el trabajo digital, o si ese avatar basado en el NFT es un producto nuevo. Por lo tanto, hay imágenes de celebridades. La pregunta es si hay un derecho a publicidad, un derecho a autor o algún otro tema de PI que puede surgir. Entonces, James Patrick, y creo que James se lo dijo perfectamente, y repito, viniendo de una persona que representa criptoactivos, yo veo algunas garantías que nos están llevando a hacer servicios a los cuales tienen derecho, que se vinculan. Es una inquietud, no siempre sabemos, ni no queremos que la compañía blockchain que comisionó a mi compañía a hacer algo, y si quiebra, yo voy a ser afectado por una demanda de violación. Entonces, eso lo vemos en lo que hacemos en blockchain hacia arriba. ¿Alguna pregunta del público? En traducción directa, por favor, aquellas personas interesadas en hacer preguntas, si pueden levantar la mano, por favor.
So in the meantime, my Mientras tanto, mi pregunta sería, ¿quién es el propietario del avatar? ¿El publicador? ¿El usuario? Nadie. ¿Quién es dueño del avatar? Dependiendo del el contrato, es lo que muchas veces, si hay un avatar basado en NFT, el usuario tendría una licencia para utilizar el avatar. Frecuentemente el derecho de autor subyacente será propiedad de quien creó el avatar digitalmente, y si el avatar se parece a una celebridad, puede haber un derecho a publicidad que puede tener la celebridad. Potencialmente puede haber derechos de marca, como la situación de Amy Weber. Hola, muchas gracias a los expositores por el panel. Mi pregunta para cualquiera de ellos es en relación a las colecciones de NFTs que se hacen mediante la técnica de arte generativo. Esto es arte creado a través de reglas de inteligencia artificial. Si eso desde el punto de vista del copyright puede presentar algún problema en relación a la originalidad de la obra y su protección. ¿Podría repetir la pregunta, por favor? ¿Escucharon la pregunta? No, no escuchamos todo. Las colecciones de NFTs creadas en base a obras de arte generativo, esto es, obras de arte creadas a través de inteligencia artificial, si eso puede tener alguna consecuencia en relación a su protección en cuanto a su originalidad y por ser obras creadas no por un humano. El NFT que es creado por inteligencia artificial puede presentar algún desafío a la protección de derecho de autor. Sí. Hay muchos temas con respecto a y algunos de esos proyectos por los cuales se crean NFTs. En la mayor parte de las jurisdicciones, AI o un modelo AI no puede tener un dueño o un derecho de autor. Pero me parece que la realidad es que la mayor parte de clientes que hacen proyectos regenerativos, la forma en que funciona es que el artista empieza con algunas imágenes e identifica distintas características de las imágenes. Eso puede ser accesorios o partes del cuerpo. Hay una serie de cosas que especifican que pueden variar de una imagen a la otra. Por lo tanto, están brindando ciertos ingredientes y luego dan detalles como el color, el tamaño, algunos otros atributos. Y una vez que especifican todo esto, la herramienta AI se usa para generar múltiples imágenes, pero de acuerdo a las especificaciones. Pero a diferencia de AI puro, si hay un programa que crea y se empieza con un modelo, es muy difícil proteger el derecho porque no hay creación de humano. Pero por mucho tiempo, muchos artistas han utilizado herramientas y tecnología para crear arte, para asistirles en crear arte, ya sea como las sombras de luz o algunas otras cosas que no son generadas por humanas, pero especificadas por humano. Yo creo que habrá una cantidad creciente de casos. De hecho, acabo de ver un título esta mañana, un encabezado, alguien en Estados Unidos que había demandado por derechos de autor, por algo generado por AI, y fue rechazado. Ahora han presentado una apelación de esto, y esa apelación está pendiente. Se dio un caso, me parece, en Australia, donde se dio una situación similar, creo que donde el artista pudo obtener protección por el AI y fue
luego rechazado. Pero en respuesta corta no hay artistas que han usado tecnología por mucho tiempo. Ahí es otra forma, simplemente de tecnología. Y al final, si hay algún nivel de aporte o especificación que incluye la parte de creatividad del artista, alguna parte de ahí debe ser protegida por el artista. No sé si llegaremos al punto donde las oficinas de propiedad intelectual, yo creo que eso es dudoso, pero quizás lleguemos ahí eventualmente. Patrick, ¿tienes algo que aportar? No, es una propuesta temerosa que no puedo. Tenemos tiempo para una última pregunta. Sorry. Hola, amigo. Hello. Hola. ¿Qué tendencia pueden ver en cuanto a metaverso descentralizado para gaming? ¿Ven la interoperabilidad como algo obligatorio donde las compañías tendrán que conectarse y acordar en protocolos, o prevén que las compañías tratarán de ser más restrictivos? Entonces, ¿cómo irá a funcionar la interoperabilidad y cuáles son los retos ahí? Yo creo que hablando de interoperabilidad, en ese punto yo creo que ahí es probable que habrán cosas que serán interoperables en el metaverso en sí. Y a eso me refiero, de que con NFTs actualmente hay distintos protocolos, distintas normas, y si se sigue alguno de esos estándares, se puede desplegar esos NFTs en múltiples lugares. Yo creo que verán, al menos para ciertos artículos, como moda digital, por ejemplo, tiene mucho sentido, pero si tienen un avatar en distintos metaversos, deben poder usar esa moda en cualquier metaverso que quieran. Y las marcas digitales con las que trabajamos están promoviendo eso. Pero en cuanto a la visión global de que todos los metaversos estarán conectados para crear un gran metaverso, yo creo que falta mucho si alguna vez sucede. Me parece que el pensamiento de que el avatar pueda pasar de un metaverso al otro, yo creo que tardará al menos bastante tiempo en llegar a ese punto. Por ahora, principalmente se tienen distintos avatares en distintos metaversos. Y eso yo creo que es el estado de las cosas actualmente. Patrick. Me parece que realmente dependerá de las compañías y cómo valoran sus productos. No veremos muy pronto Blizzard, que permitirá que ingresen avatares que se vea como un personaje Marvel. Cada compañía tiene su distinta perspectiva de su experiencia de usuario. Así que Blizzard es muy cerrado y muy precavido en cuanto a cualquier cosa que afecte la experiencia del jugador. Así que cada uno tendrá su propia mentalidad de cómo enfocan esto. Sí habrá mucho que estará interconectado, pero algunos yo creo que nunca interconectará. Pero los que están dispuestos a hacerlo, de acuerdo con James, que tardará mucho tiempo. Las gracias a todos por haber participado. Thank you very much, James. Muchas gracias, James y Patrick. Y cualquier pregunta que haya quedado, luego les compartiremos el correo de ellos para que puedan enviarla. Así que muchas gracias y espero que hayan disfrutado. Gracias, Aldo. Vamos a almorzar ahora. Una horita tenemos justo hasta las 13:40 que comenzamos de nuevo. Es un almuerzo en el mismo lugar que ayer, aquí en Port Collier. Bastante rápido, bastante light. No es que les queremos dar poco de comer, sino que queremos terminar temprano para que tengan un buen rato de tarde para disfrutar del día y de este hermoso lugar. 13:40 nos vemos por aquí. Y a los nuevos socios, los certificados que quieran retirar, los que aún no los han retirado están en secretaría.